¿Alguna vez has sentido que en algunos lugares o con algunas personas, por más que hagas, nunca es suficiente? ¿Alguna vez has sentido que tienes que esforzarte demasiado para ser tomado en cuenta o ser visto o ser reconocido? ¿En alguna ocasión has tenido que esforzarte más que los demás o haciendo el mismo trabajo otros reciben reconocimiento y tú no? Hay en ti un sentimiento de tener que ser mejor que alguien, tener que lograr más, complacer más o demostrar más. Hay algo en ti que te está diciendo constantemente, todavía no te toca, aún no eres suficiente, deberías de ser más, todavía no mereces ser amado tal y como eres. Y por eso hipotecas muchas veces tu dignidad o tu amor propio, tu seguridad o simplemente tu estabilidad. Te informo que esto es porque estás viviendo desde una herida y esa herida se llama rechazo o miedo al rechazo. Y quiero aclararte algo, la herida del rechazo a veces no es tan, del rechazo, perdón, a veces no es tan directa, no es que te hayan dicho no, tú no, a veces surge de una manera mucho más sutil, ¿sí? Cuando un niño tiene que ganarse un lugar, cuando siente que es una carga, si en tu proyecto sentido no fuiste deseado, desde ahí se genera una herida de rechazo. Si fuiste rechazado durante el embarazo o por un solo momento tu padre o tu madre dijeron no es buena idea, no deberíamos de tener este hijo o esta hija. Desde ahí se puede sembrar una herida de rechazo. A veces se forma cuando sientes que no tienes un lugar en tu familia, que no eres importante o que tus cosas no son importantes. Además, la persona que con la herida de rechazo siempre busca adaptarse a los demás para ser aceptado. Hay una frase que dice miente para convivir, ¿no? O simplemente para verse aceptado, sentir que pertenece, porque para alguien que tiene la herida de rechazo, pertenecer es un lujo, pero para un niño no es un lujo, estamos hablando de sobrevivencia. Si tú no sientes que perteneces, en el sistema nervioso se queda una herida grabada en donde tengo que estar validándome constantemente con los demás hacia el exterior para que no me vayan a rechazar. Y muchas veces aquí vienen esas personalidades en donde no aceptan su cuerpo o hacen una exageración tanto de su físico, su cuidado, su transformación, y si tienen una imperfección se sienten menos y hacen y gastan todo el dinero del mundo para quitársela, o si no son estéticamente el estándar de una persona bella, entre comillas lo pongo, y entonces para ellos es muy pesado vivir así. Hay niveles de la herida de rechazo, pero lo importante es que es una necesidad no escuchada y no vista en tu primera infancia que hoy te está llevando a ese resultado. Los niños necesitan ser y existir tal y como son, ser aceptados y existir tal y como son, y además nunca es un error, aunque suene a palabra poética de un hijo, nunca es un error. A lo que me refiero es que si tú como adulto responsable elegiste tener relaciones sexuales sin protección, estás eligiendo también un embarazo. Entonces, no es condición del niño o del menor que viene al mundo que se sienta rechazado por una decisión que tomaron dos adultos, consciente o inconscientemente. Entonces, cuando no ocurre esto en casa, cuando no hay esta aceptación y hay esta herida de rechazo, los niños comienzan a sacar conclusiones y entre ellas, y quizá te hagan ruido estas palabras que te voy a decir, no soy suficiente, tengo algo malo, soy diferente a los demás son mejores que yo. Si los demás se dieran cuenta de cómo soy en realidad, no me aceptarían, no me querrían. Tengo que ganarme un lugar o tengo que ganar a toda costa, porque si no siento que hice algo más. Y entonces empieza una vida entera
tratando de demostrar algo. Comienza una carrera contra ti mismo, porque estás buscando en el exterior lo que no has construido en el interior. Si no hay estructura interna, todo lo exterior te va a mover. Y este niño o niña rechazada se la pasa la vida intentando compensar algo que no entiende qué es, compensar a los demás. Una vez escuché a un terapeuta de biodescodificación decir que él no había sido deseado y que su padre le dijo a su madre: abórtalo, no hay dinero para mantenerlo. Entonces dice que él, como tenía ese proyecto sentido, se dedicó mucha parte de su vida a complacer a su familia, a salvarlos, a rescatarlos y a ser el que generaba y llevaba dinero a su casa. ¿Por qué? Porque como dijeron que lo abortaran porque no había dinero, pues entonces yo les voy a dar de dinero para que sí me quieran. ¿Te das cuenta de la analogía y de cómo en esta vida nada es casualidad? Bueno, pues esta persona que crece con herida de rechazo siempre está intentando convencer a los demás de que lo quieran. Está intentando merecer algo que en realidad nunca debió de haber dudado si merecía o no. La aceptación no se tiene que ganar. El derecho a existir tampoco tendría por qué ganarse. Pero una persona con herida de rechazo constantemente se está validando y vive como si tuviera que demostrar su valor. Y aquí aparece algo muy interesante porque vienen esas personalidades, ¿no? Donde yo lo sé todo, yo siempre tengo la respuesta, yo resuelvo todo. ¿Por qué? Porque inconscientemente estoy tratando de decirles: no me rechacen porque sí sé, sí soy importante, sí puedo. Bien, a veces se ve como perfeccionismo o como una exigencia extrema, que era de lo que te hablaba de los cuerpos, ¿no? Muy sano cuidarse, pero no desde el rechazo. No desde cómo se hablan a veces de este cuerpo horrible, odio mi cara, me odio a mí, bla, bla, bla. También son personas que tienen necesidad de destacar. Y en este momento yo hubiera borrado el video porque me equivoqué, pero no importa porque los humanos nos equivocamos. Bienvenidos a la realidad. Entonces a lo que voy es, quieren estar destacando para decir: mírenme. Y ya sabes que yo siempre comparto memes, entonces ahora voy a compartir el meme de los Simpson, en donde está la mamá de Homero, que en la historia lo abandonó de niño, y entonces cuando por fin regresa, él empieza a hacer piruetas en la calle y todo: sí, sí, ya te vimos. Bueno, pues estos niños que gritan y que quieren llamar la atención, que los ves así chiquitos, se vuelven adultos que quieren destacar para sentirse importantes, para sentir que realmente valen. Entonces son personas que se exigen demasiado, que muchas veces buscan el éxito económico para sentirse vistos, validados y reconocidos. Y no tengo ningún problema con que tengan éxito económico, al contrario, eso es lo coherente. Pero ¿desde dónde lo hacen? Porque entonces ninguna cantidad de dinero va a ser suficiente, o ninguna cantidad de reconocimiento va a ser suficiente. Y conozco personas que se perdieron en eso, y como había un vacío tan grande porque no había estructura interna, pues terminan destruyéndose. Porque en el fondo, al tener estas conductas de mírenme, mírenme, soy importante, soy inteligente, sí puedo, yo resuelvo, hay una búsqueda interminable de reconocimiento. Y digo interminable porque mientras no te lo des tú, ningún reconocimiento va a ser suficiente. En el fondo, para esas personas existe la esperanza de: si soy suficiente, si ayudo lo suficiente, si me necesitas lo suficiente, finalmente me sentiré aceptado. Y no funciona así. Nunca alcanza, porque el vacío está dentro de ti. Mientras no haya estructura interna, mientras no lo construyas adentro de ti, no va a funcionar. Aquellas personas que parece que tienen autoestima, que parece que se arriesgan, que parece, en realidad solo hay un ego muy inflado, pero el vacío sigue existiendo porque viene de una herida del pasado. Entonces, y lo ves inmediatamente en sus resultados como más básicos, ¿no? Observa sus resultados en su familia, en su dinámica, en su pareja, en su dinero, y te darás cuenta de que en realidad es como una pantalla.
como querer demostrar o aparentar algo, ¿bien? Porque puedes recibir amor y si tú tienes todavía la herida de rechazo activa, no lo correspondes, no lo sostienes o tú misma o tú mismo lo rechazas. Puedes recibir reconocimiento y sentir que pues te lo dicen por compromiso. Puedes recibir elogios y decir, no es para tanto, no hice nada. Como estas personas cuando les dices gracias y te dicen de nada, deja de hacerlo. Mejor di con mucho gusto, me dio mucho gusto servirte. Cuando pueda apoyarte aquí estoy. ¿Por qué? Porque tú mismo estás valorando lo que hiciste, poco, mucho, pero lo estás viendo y valorando. ¿Por qué lo hacen? Porque la herida les sigue diciendo, el inconsciente, la vocecita interior, si realmente me conocieran van a cambiar de opinión, entonces mejor aparento. Y empiezan a esconderse y entonces cuando empiezan a sentir mucho, prefieren irse, prefieren no confrontarlo, prefieren no asumir lo que están sintiendo. Y entonces esconden sus emociones y aparentan estar tranquilos todo el tiempo o relajados. Esconden sus errores porque tienen miedo a ser rechazados por haberse equivocado. ¿Te acuerdas lo que te dije hace ratito que me trabé en la palabra? No lo voy a borrar porque soy un ser humano. Los seres humanos nos trabamos al hablar y nos equivocamos y no pasa nada. Escondemos necesidades cuando tenemos la herida de rechazo y decimos, no sé, vamos a poner un ejemplo, ¿quieres que te sirva de comer? Y a lo mejor tienes mucha hambre, pero ¿qué van a pensar si les digo que sí, que no tengo dinero? No, les voy a decir que no tengo hambre. Ese es un ejemplo muy sencillo. También puede ser que se conviertan en expertos en mostrar una versión aceptable de quienes realmente son, pero sus necesidades básicas las ocultan. Y cuando tú pagas el precio de dejar de ser auténtico, te abandonas a ti mismo, te rechazas a ti mismo y pierdes mucho tiempo de tu vida porque es agotador. Soy yo, esta soy yo, así como soy. Puedo mejorar un chingo, pero soy yo, esta soy yo. Porque cuando tú vives así es tan agotador que cada relación se convierte en una prueba. Sobreanalizas todo. Cada error parece una evidencia terrible de que no somos suficientes y que van a pensar. O no decimos que van a pensar, sino mejor ya no lo intento. Y poco a poco vas dejando de vivir desde tu centro y empiezas solamente a intentar no ser rechazado. Por eso hay muchas personas que evitan expresar lo que sienten. Les da miedo. Porque expresar lo que sienten no te compromete a algo que no puedas sostener. Puedes expresarlo y decir, siento esto, pero no va a ir más allá o no lo puedo sostener. Pero parece que les cobraran por expresar sus sentimientos. Hay otras que siempre dicen que sí para que no sean rechazados, así estén cansadas, así no quieran asistir, así es que sí, yo lo hago, ¿no? Hay otros que se vuelven perfeccionistas, aunque eso es una fantasía, la perfección no existe. Hay personas que nunca piden ayuda porque ellos pueden solos, además siempre están tranquilos, relajados y en paz. Aunque las conductas sean diferentes, el miedo es el mismo. ¿Te fijas cómo pueden ir de un extremo a otro? Pero el miedo es el mismo. Prefiero callarme para no ser rechazado. Prefiero no mostrarme para no ser rechazado. Prefiero no arriesgarme porque qué tal que me equivoco y me rechazan. Y es que dolió tanto que ya no lo quiero sentir. Hay otras personas que confunden el rechazo o el que alguien no esté de acuerdo con sus ideas con que no son dignos de merecer amor. Y tu dignidad no está en cuestionamiento. El ser humano tiene dignidad solo por ser ser humano. Independientemente de si eres el mejor, si eres el peor, si eres bueno, si eres malo, eres digno de tu amor. Ya además está como un bono extra de tu amor. La herida del rechazo no significa que no seas valioso o valiosa, pero ¿qué historia te cuentas cuando alguien te dice no?
no quiero, no estoy, no me interesa, o no lo haces bien. Bueno, pues no lo hago bien, pero lo hago porque quiero, ¿cómo ves? Entonces, deja de darle voz a esa parte de ti que duda de tu propio valor. Claro que fue aprendido, entonces si fue aprendido, lo podemos desaprender. Magia, no, trabajo personal y de años, y no por un taller, por una terapia, por un curso, ya lo lograste. Te lo digo porque incluso hasta los que somos terapeutas lo seguimos trabajando. Va disminuyendo la medida, pero existe. Si en ti, en tu interior, esa herida existió, ahí va a estar. De hecho, yo tengo la teoría que todos tenemos todas las heridas, pero hay unos que tenemos una más desarrollada, más intensa y otra menos, o que en ocasiones en nuestras vidas una se dispara y otra no. Bien, ¿cómo lo puedo sanar? ¿Sí? ¿Cuándo comienza la sanación? Primero, cuando dejas de querer ser otra persona para merecer amor. Cuando dejas de exigirle a ese niño que sea perfecto para contenerlo tú y para dejarlo expresar sus emociones y decir, yo quiero esto. ¿Cuántas veces no te castigas porque crees que no deberías o que no puedes o que no debes de tener algo mejor? ¿Sí? Cuando miras con una mirada misericordiosa y una comprensión amorosa a esa niña que alguna vez creyó que tenía que ganarse el amor de los demás, o a ese niño que creyó que tenía que obedecer siempre para ser querido y para pertenecer. Porque la mayoría de los adultos viven o siguen intentando obtener del exterior lo que no llegó en la niñez. Y que en realidad necesitamos dárnoslos nosotros mismos. ¿Qué es eso? ¿Cuál va a ser mi estructura interna o qué voy a construir para mí? Aceptación, amor, validación, permiso para existir tal y como soy, permiso para equivocarme, para no ser perfecta. Y mientras eso sigas buscándolo afuera y estés esperando un te quiero, un te amo, un te eres valioso, eres valiosa de alguien más, estarás hipotecando tu dignidad nuevamente. Por eso, sanar la herida del rechazo no consiste en lograr que todo el mundo te acepte, te quiera, esté de acuerdo contigo, te aplaude y te diga, qué bonita mi reina. Eso no va a pasar nunca, nunca. Incluso cuando tú desarrolles autoestima y seguridad, seguramente habrá muchas personas que no estén de acuerdo contigo o que les moleste que tú tengas autoestima y seguridad y todavía más hablen de ti o te ataquen, ¿sí? Sanar consiste en dejar de rechazarte tú, aunque esté media chueca la cámara. Consiste en dejar de abandonarte cuando cometes un error y mirar con comprensión que eres un ser humano y que lo puedes mejorar. Consiste en dejar de hablarte como si fueras tu peor enemigo. Consiste en dejar de negarte las experiencias buenas que la vida te ofrece por ser muy obediente. Consiste en dejar de vivir intentando merecer algo, pero a la vez rechazándolo. Porque tu valor no está en los resultados que has tenido hasta hoy, tu valor está en que eres un ser humano. No depende de tus logros, no depende de cuántas personas estén de acuerdo contigo, te aprueban, te quieren, de cuánto produces, no depende de cuántos te aplauden, de cuántos están de acuerdo. Tu valor existe, te quieran o no. Y la vida sigue, te quieran o no. Entonces, yo te invito a aprender esta lección que quizás es una de las más difíciles de aprender. No tienes que demostrar lo que vales. No tienes que comprar el amor. No tienes que convencer a nadie de que te quiera. No tienes que pasar un examen o estar todo el tiempo en casting constante a ver si alguien te elige, te aprueba o está de acuerdo contigo. No tienes que demostrar a cada rato lo que vales. No tienes que pasar un examen porque tienes derecho solo por haber nacido de ocupar un lugar en este mundo. Entonces, hoy quiero dejarte un pequeño ejercicio que te ayudará a sanar esta herida. Aunque no creas que la tengas disparada, pues hazlo, aprovechalo.
Las oportunidades llegan y si no se aprovechan se van. Te dejaría una pregunta para reflexionar. ¿En qué áreas de tu vida sigues intentando demostrar que eres suficiente? ¿Y a quiénes? ¿Con quién nunca me he sentido suficiente? Y ahora también te preguntarás después, si dejo de demostrarlo, si dejo de actuar desde la herida, ¿quién sería? ¿Cómo me sentiría? Nos vemos en el siguiente capítulo. Yo soy Marcela Rodríguez y la próxima vez hablaremos de otra de las heridas que va muy de la mano con el rechazo, que es la del abandono. Y cómo el miedo a quedarnos solos a veces nos puede hacer renunciar a nosotros mismos. Y te dejo yo con esta frase: no hipoteques tu dignidad por nadie.